Hola, me llamo Jack Pavilioni y yo te quiero hablar de un pintor letón estadounidense que a mi juicio ratificó como ningún otro durante el siglo XX la acuñadísima frase del barroco británico: "Art exists in the beholder's eye". Como pintaba Marcus Yakovlevich Rothkovich, o sea, Mark Rothko. Considero relevantísimo hablarte siquiera de pasada de lo que yo he dado en llamar la prehistoria rothkiana. ¿Qué es esto? Bueno, Rothko nace en 1903 y hasta 1923 no empuña los pinceles con intención preprofesional, asistiendo a diferentes escuelas de pintura de aficionados, sí, pero bueno, ya movilizándose alrededor de esta dinámica. Bueno, ¿qué pinta durante los 20, durante los 30 y hasta bien entrados los 40 del siglo XX? Bueno, pues ya lo estás viendo, temáticas iconológicas que tienen que ver con la mitología grecolatina, paisajes oníricos, sí, y en cuanto a su morfología, como estás viendo, estructuras bastante desestructuradas, permíteme el oxímoron, cromatismos muy torpes y sobre todo brochazos, pinceladas, el famoso ductus del que a veces te hablo, con una irrefutable falta de calidad plástica. Y bien, una vez habiéndote practicado este, a mi juicio, obligatorio exordio prehistórico en relación con Rothko, si me permites la expresión, ¿qué ocurrió después? Bueno, exactamente en 1949 y hasta su fallecimiento por autólisis en 1970, durante 21 años, Rothko se embarca en la famosa leyenda rothkiana, que no es ni más ni menos que su inmersión en la color field painting, o sea, la pintura de campo de color. Cuidándome mucho de incurrir en digresiones demasiado procelosas, te diré que la Color Field Painting fue una subescuela del Abstract Expressionism que tuvo lugar en la ciudad específicamente de New York durante los años 40, 50 y ya un poquito menos en los 60 del siglo XX. Este tipo de pintura, esta subescuela, digamos, de los expresionistas abstractos, se detuvo en el trabajo de laboratorio consistente en mezclar de manera local, por proximidad local, ciertos colores extendidos como campo, de ahí el nombre de esta subescuela. Y con esto lo que se pretendía era estrictamente trabajar en el poderío, en la potencia del cromatismo por encima de disquisiciones que tuvieran que ver con estéticas más tendentes a lo morfológico y, por supuesto, huyendo absolutamente de la pintura de representación naturalística. Te estarás preguntando, Jack, ¿puedes ceñirte un poquito más a lo concreto? Con mucho gusto. Bueno, la pintura de campo de color se basa, como recién te dije, en extender grandes manchas de color y hacer que, o bien de forma vertical, o bien de forma horizontal, o bien, extrañamente, de forma diagonal, estas manchas simplemente dialoguen, si me permites las comillas, con las manchas adyacentes, subyacentes y, por supuesto, difuminadas en las lindes, en los bordes, en las fronteras. En principio, como ves, específicamente Rothko se centró en brochazos que fueran más concretos, más abigarrados, menos difuminados, como recién te dije, menos de efecto nebuloso, para, con el paso de los años, ir adentrándose en una pintura que, como te digo, difuminaba estos bordes, creaba una cierta neblina y hasta unos ciertos también efectos de perspectiva aérea. Pero te concreto de forma más meticulosa, si me lo permites, en qué consiste este procedimiento. Partimos de lo que en plástica llamamos de muy diferentes formas. Unos lo llaman pintura base, otros lo llaman la cama y otros lo llaman el lecho pictórico. ¿Sí? Es
generalmente un solo color que se aplica directamente sobre la imprimación, y a veces incluso la imprimación ya funciona como de cama de lecho base, ¿sí? Y a partir de aquí podemos proceder de dos formas: o bien abigarrando pinceladas de campo de color estrictamente, o incluyendo veladuras, o sea, manchas de color pero con más dilución que pigmento, y sucesivamente, tras secados subsecuentes, el cuadro va avanzando hasta lo que consideramos la apariencia última de él. Bien, como diría un juez, caso cerrado. No puedo seguir avanzándote en la lectura morfológica de la obra de Rothko. A esto se dedicó desde 1949 hasta su fallecimiento en 1970. Pero ¿qué ocurre con la pintura de Rothko? ¿Por qué nos da tanto que pensar? ¿Por qué existe respeto hacia él aún hoy trabajando? Te estarás preguntando, esta dinámica tan simplona. Bueno, te lo comento en puntos subsiguientes. Pero antes déjame que en este momento inserte un dato que parece baladí, pero no lo es en absoluto, no es nada anecdótico. Durante estos últimos 21 años, Rothko se dedicó a formatos grandes, que en plástica son los que exceden de más de 2 por 2 metros, o sea, 4 metros cuadrados de superficie. Y dirás, ¿esto tiene alguna importancia? No creo detectarla, pues fíjate, es más importante de lo que parece, porque tiene que ver con la antropometría, o sea, con las medidas humanas, tanto para pintar estos cuadros como para visionar estas obras una vez pintadas. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que el pintor ha de bailar, ha de mover todo el cuerpo para pintar eso. Y también quiere decir que el que visiona estas obras también ha de bailar desde su interior. No hace falta que se mueva, no es igual que pintarlo, pero sí ha de bailar con su interior. ¿Por qué? Porque en el cuadro está sucediendo algo. El cuadro se tira encima de ti. El cuadro se lanza, aunque esté estático en la pared, encima de ti. ¿Por qué? Porque te excede en dimensiones, como te digo, antropométricas. Bueno, partimos de aquí y seguimos adelante. Te remato con otro aspecto que parece baladí, pero tampoco lo es: la luminotecnia. Rothko siempre insistió en que sus cuadros debían observarse con una luminotecnia específica, o sea, con unos inquebrantables luxes depositados en su superficie. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que, fíjate, cada vez que contemples de tú a tú un Rothko, te darás cuenta de que no está iluminado como lo está la práctica totalidad de las obras que observas en cualquier museo o en cualquier colección privada de arte contemporáneo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que nuestra introspección se comienza a poner en marcha. Y es aquí cuando aterrizamos en un concepto archiconocido dentro de la psicología del arte, esta disciplina que atiende a las reacciones que en el visionador se producen a través de la contemplación pictórica. Más en concreto, cuando asistimos a la contemplación de un Rothko, estamos asistiendo, como recién te dije antes, a grandes masas de color, a veces simplemente dos, incluso a veces una sola, pero en general entre 2 y 3, que permiten, dan lugar a una semivacuidad. Esta semivacuidad contemplativa, la psicología del arte también sabe esto, desde hace décadas comienza a engrasar una maquinaria que tiene que ver con lo noble, que tiene que ver con lo elegante y que tiene que ver con lo grave. 3 características que casi siempre desembocan en la percepción de lo sublime. ¿Quiere esto decir que los cuadros de Mark Rothko son sublimes? No, yo no he dicho eso. Permíteme que concluya este argumento. Llegar a lo sublime podemos llegar en pintura de 2 formas: abigarrando muchísimo la morfología de lo que estamos proporcionando como obra plástica, o bien haciendo lo que hizo Rothko, eliminando todo lo que pudiera comprometer el abigarramiento morfológico.
¿sí? O sea, colocar muchísimos elementos que no dejen que nuestra mente se centre en pensamientos interferentes, o bien directamente dárselo mascado a nuestra mente y eliminar toda obstrucción interferente en relación con, bueno, pensamientos que son, digamos, de desecho, pensamientos que tienen que ver con lo que los budistas llaman el ruido interior. Bueno, ¿cómo acallamos este ruido interior? Pues o bien creando un mandala, abigarrando muchísimo una composición, de forma que la mismísima composición nos tenga tomados del cuello durante toda la contemplación, o bien eliminando todo dato morfológico que, digamos, nos esté entreteniendo. Bueno, Rothko propuso, se centró en esta segunda vía. Bien, es evidente que contemplando los cuadros de madurez, los que crearon la leyenda rothkiana, es evidente, digo, que somos perfectamente conscientes de que Rothko fue un pintor absolutamente sobredimensionado, no solamente en su época, sino aún hoy lo sigue siendo, ¿sí? Bien, también, por si tuviéramos alguna duda, podemos revisar sus cuadros de lo que yo llamo prehistoria rothkiana. También los has visto antes, te enseño alguno más. ¿Ves? Aquí estamos totalmente seguros de que hablamos de un pintor no especialmente dotado para la pintura, no especialmente indagador y no especialmente ambicioso en la plástica, en la preparación específica conceptual de lo que debe ser un pintor. Pero lo que sí debemos agradecer, sin duda, para mí es irrefutable, a Mark Rothko, es que es quizá el pintor del siglo XX que más nos hace internarnos en conceptos metapictóricos. Te lo explico mejor a continuación. Centrándonos en sus conquistas pictóricas, resulta indubitable que hablamos, en el caso de Rothko, de un pintor modesto, un pintor poco ambicioso, un pintor, digamos, incluso hasta pretencioso. Un pintor pretencioso es aquel que propone un relato alrededor de su pintura que es siempre superior a su pintura misma. Digamos que propone algo que está muy por debajo de lo que dice estar proponiendo. Bien, a mi juicio, Mark Rothko, esta es la primera reflexión, es el epítome de esta circunstancia pretenciosa. Pero lo que también resulta innegable es que la contemplación de una obra ha de estar exenta de metapintura para los que no son profesionales de la pintura. Esto excluiría del visionado de la pintura a todos los que no fueran pintores. Bueno, esto lo tenemos claro, pero ¿qué hacemos con este preconcepto a partir de aquí? Pues hacemos algo para lo que también nos ayuda Rothko. Hacemos una especie de salto con pértiga en lo que tiene que ver con la pintura como acto contemplativo en sí mismo, como acto que nos sume en una determinada frecuencia cerebral, como antes te decía, que posibilita otras circunstancias ulteriores. Entonces la contemplación del cuadro se transforma sencillamente en un interruptor. Ese interruptor, que es el cuadro, debemos presionarlo para acceder al estado alterado de conciencia, al trance que estamos buscando. Otro de los agradecimientos implícitos que le debemos a Rothko es que durante la contemplación de sus obras no podemos dejar de estar transitando en alguno de los lapsos alrededor del concepto de decorativismo. El mismo Rothko se negó siempre rotundamente a que sus cuadros fueran contemplados con esa intención. Bueno, aquí podemos echar mano del chascarrillo famoso de: si el Rothko no hace juego con tus cortinas, cambia de cortinas. Bueno, permíteme el chiste fácil, pero que te lanzo con una intención reflexiva muy acerada, y es esta. ¿Cuál es la linde que separa lo no provocador, lo no ambicioso, lo no proponedor de lo que estrictamente colgamos en nuestra pared porque nos parece
que dejarla vacía sería demasiado. Bueno, ahí te lanzo esta pregunta. Pero quizá para autorresponderte a esto necesites este broche. Te voy a hablar ahora mismo de la Capilla Rothko, la obra de madurez de Marc, y que lo mantuvo ocupado de 1964 al 67, 3 años antes de morir. Son 14 cuadros dispuestos en un espacio planificado y construido ad hoc para esto, un espacio octogonal. Los 14 cuadros se dispusieron en 3 trípticos y 5 cuadros, digamos, aislados en diferentes paredes simples. Bueno, esta es la Capilla Rothko. Aquí se trabaja con todas las ideas que recién te comenté. Tienes un banco para observar los cuadros todas las horas que quieras, como si llegas a primera hora y te vas a la última. Tienes una luz meditadísimamente sutil y tienes también algo más, que es nada más. Esta capilla es una búsqueda de lo sublime de partida y los cuadros son simplemente su subrayamiento. Hoy te quiero hablar sucintamente del escaso legado pictórico de Marc Rothko, alguien que aquí sí dio en la diana absolutamente, tratando de especificar acerca de su corpus pictórico. Dijo: una pintura no es la instantánea de una experiencia, es una experiencia. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Marc Rothko? Déjamelo, por favor, en comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.